Qué gozo y qué privilegio es poder seguir compartiendo con ustedes el desarrollo del curso. Es una gran bendición y un privilegio verdaderamente grande para mí poder seguir desarrollando el curso a través de estas herramientas que Dios permite. Sabemos que Dios hará su obra, pero nosotros no podemos perder la fe ni quitar la mirada en Cristo Jesús. Hoy estudiaremos el procedimiento de la revisión de las medidas de coerción. El sábado pasado pues estudiamos lo que era el procedimiento de la primera declaración, y en esta primera declaración estudiamos y analizamos los autos que puede dictar el juez, que puede ser un auto de procesamiento, un auto de falta de mérito, un auto de prisión preventiva o un auto de medida sustitutiva. Hoy vamos a estudiar y a aprender pues este procedimiento de la revisión de las medidas de coerción. Pero primeramente debemos hacernos dos preguntas. ¿Qué es una medida de coerción y qué es una medida sustitutiva? Pero primero, aprendamos qué debemos entender por coerción. Algunos autores definen a la coerción como la acción de coercer, contener, refrenar o sujetar. Otro autor es muy amplio en su exposición al definir las medidas de coerción y la establece de esta manera: toda restricción al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas, impuesta durante el curso de un proceso penal y tendientes a garantizar el logro de sus fines, el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley sustantiva en el caso concreto. Ya hemos tenido un concepto propio de lo que es medida de coerción. Ahora tratemos de definirla. Algunos autores la definen de esta manera: la coerción personal del imputado es la restricción o limitación que se impone a su libertad para asegurar la consecución de los fines del proceso. Otro autor la define de esta manera: se denomina medidas de coerción a la privación de la libertad y otras medidas de fuerza que pueden utilizarse durante el procedimiento. Las medidas de coerción solo pueden aplicarse para impedir la fuga del imputado o impedir que éste obstaculice deliberadamente la investigación o el desarrollo del juicio. Ya teniendo un conocimiento de lo que son las medidas de coerción y una definición propia de lo que es medida de coerción, estudiemos y analicemos las medidas de coerción personal que establece nuestro Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal establece las medidas de coerción como lo estudiamos el sábado pasado: las que son antes de una primera declaración y las posteriores a una primera declaración. Las antes a una primera declaración tenemos la presentación espontánea, la citación, la permanencia conjunta y la aprehensión. Y las posteriores a una primera declaración, que es la prisión preventiva y las medidas sustitutivas. Desarrollemos cada una de estas medidas de coerción personal que establece nuestro Código Procesal Penal. Primeramente tenemos la presentación espontánea. El artículo 254 establece: presentación espontánea, quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pudiendo ser escuchado. Esa es la presentación espontánea. Entonces se puede decir que la presentación espontánea es el hecho de que una persona asume su posible relación en un proceso penal y de esta forma voluntaria se persona, ya sea ante el Ministerio Público, ante la policía o ante un juez competente o un órgano jurisdiccional competente, con el fin de solventar su situación jurídica. Pero recordemos que la presentación espontánea es cuando existe la sindicación de la comisión de un hecho delictivo, que él tiene conocimiento que existe una denuncia en su contra, y él, cumpliendo con esta medida de coerción, pues comparece ante el MP o ante un juez a solventar esa situación jurídica. Algunos confunden la presentación espontánea por el hecho de que se ha girado una orden de aprehensión y tiene aproximadamente 5 años de haberse girado esa orden de aprehensión y decide presentarse espontáneamente. Esa ya no es una presentación espontánea. Lo que se hace en esos casos es ejecutar la orden de aprehensión y tomarle su primera declaración.
La citación. Recordemos que el Código Procesal Penal establece el procedimiento de la citación en su artículo 173. El 255 lo establece de esta manera. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o su conducción. Recordemos que la citación es la comunicación que hace el fiscal, ya sea a una persona que está sindicada de la comisión de un hecho delictivo o a una persona que la está llamando a comparecer como testigo. Y recordemos que precisamente la citación es la obligación de que esta persona tiene de presentarse, de cumplir con esa citación. Por eso se establece que en las citaciones dice que debe comparecer en el día y hora señalado. Caso contrario, será conducido por la fuerza pública. Recordemos que eso es parte de los apremios que establece el artículo 178 de la ley del organismo judicial. Los apremios es multa y la conducción. La conducción no es más que hacer comparecer a una persona por la fuerza pública a una citación. ¿Qué pasa, digamos, en los casos de cuando una persona no comparece a esa citación? En el caso de que cuando el juez lo cita a esa primera declaración a la persona que ha sido sindicada y ésta no comparece sin causa justificada, entonces es declarado rebelde, como lo establece el artículo 79, y se gira la orden de aprehensión. Posteriormente tenemos también lo que es la medida de coerción de la aprehensión. Recordemos que la aprehensión la establece el artículo 257. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Recordemos que el delito flagrante es cuando la persona es aprehendida en el instante mismo de la consumación del hecho delictivo. Es decir, cuando la persona está ejecutando la acción, esa conducta normalmente idónea que hace producir un resultado, y ese resultado es un delito consumado. Esa es una flagrancia. También se entiende como flagrancia cuando la persona es descubierta instantes después de consumado el hecho delictivo con huellas o instrumentos propias del delito que hacen creer fundamentalmente que ella o que esta persona lo ejecutó. A eso se refiere la aprehensión, que puede ser en flagrancia o lo que conocemos como cuasi flagrancia. Recordemos que cuando existe una flagrancia de un hecho delictivo y la persona pues es aprehendida en ese momento mismo, pues ahí mismo se ejecuta esa aprehensión. Pero cuando a la persona se le ejecuta una persecución policial, entonces se entiende que la persecución policial debe ser inmediata o instantánea a la consumación del hecho delictivo. No puede ser posterior, sino que tiene que ser inmediatamente. Por eso es que se llama cuasi flagrancia. Y recordemos que entre las órdenes de aprehensión hay varias formas que establece el artículo 257. 1. ¿Qué institución cumple con llevar a cabo la aprehensión? ¿Cuáles son los derechos constitucionales que le asisten al detenido? ¿Dónde aparece regulada la orden de aprehensión y qué juez competente para autorizarla? Veamos entonces. La detención debe ser siempre por parte de la Policía Nacional Civil cuando sorprende en flagrante delito a una persona. Es decir, que está cometiendo el hecho delictivo en ese momento y es capturado en flagrancia de delito o inmediatamente después de cometido el hecho. En esos casos procede precisamente la aprehensión y tal como lo establece el artículo 258 del Código Procesal Penal, procede la aprehensión de una persona, dice, cuando es sorprendido flagrantemente en la comisión de un hecho delictivo. También dice que la aprehensión puede ser por parte de cualquier persona, una detención de un particular. Y el mismo 257 lo establece. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Y la mayoría de casos así sucede también, que una persona cometió un hecho delictivo y son particulares los que lo aprenden.
pero deben ponerlo a disposición inmediatamente de la Policía Nacional Civil, para que sean ellos que hagan la prevención policial y lo lleven ante un juez competente. Entonces, quedamos claros que la Policía Nacional Civil es la que debe ejecutar la aprehensión en flagrancia de delito. ¿Puede una persona particular aprehender a una persona? Puede hacerlo cuando exista flagrancia de delito. O también recordemos que existe la aprehensión, como en el caso que establecíamos de la rebeldía, cuando se ha girado una orden de aprehensión. Entonces, en este caso puede la policía aprehenderlo porque ya se ha girado por un juez competente una orden de aprehensión. Algunos de los derechos constitucionales que le asisten al detenido en ese momento de la aprehensión. El derecho de defensa. Recordemos que la Constitución establece que la defensa es desde el momento mismo que la persona ha sido aprehendida, desde el momento mismo que existe una sindicación, desde ese momento ella cuenta o debe contar con su abogado defensor. También debe ser tratado como inocente. Y el respeto de los derechos humanos, que es importantísimo. Y sobre todo, un debido proceso, como lo analizábamos en algunos sábados, el famoso principio de imperatividad procesal. Nadie puede variar las condiciones del proceso. Debe sujetarse a un debido proceso. Respetar todas esas garantías o derechos constitucionales que le asisten y todos esos principios básicos que establece nuestro Código Procesal Penal. Nuestro Código Procesal Penal regula la aprehensión en los artículos 257 y 258. ¿Quién es el juez competente para autorizar la orden de aprehensión? Este es un procedimiento bastante especial y veamos lo que dice el 257. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación. Entonces, ¿quién es el único ente competente para autorizar una orden de aprehensión? Es el juez. Recordemos que estos procedimientos son muy especiales, principalmente en los casos donde existe juzgado de turno. Y nos vamos a lo que establece el artículo 109 en cuanto a las peticiones. Que las peticiones puede hacerlas el Ministerio Público para solicitar una orden de aprehensión o un allanamiento. Y estas audiencias son unilaterales. Es decir, ninguna de las demás partes comparece, sino únicamente va el Ministerio Público ante juez, ya sea de turno o al juez competente que tiene a cargo la investigación, como lo establece el 324 bis, y este es el que gira la orden de aprehensión. Y la inspección y registro que establece el 187 precisamente ahí lo dice, cuando la persona se halle oculta. Entonces se hace el allanamiento y asimismo se lleva o se ejecuta la orden de aprehensión en ese momento mismo. Entonces, ¿quién es el juez competente? Ya sea el juez de turno o el juez que controla la investigación para girar una orden de aprehensión. La permanencia conjunta. El 256 establece: cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no fuere posible individualizar al autor, que a los partícipes y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí, sin antes de informar, ni se notifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas del caso. Y si fuere necesario, también ordenará la permanencia en el lugar de todos ellos. ¿Cómo determinar quién cometió el hecho delictivo en ese momento? Lo importante es que el Ministerio Público debe de decretar la permanencia conjunta. Principalmente cuando el Ministerio Público realiza una investigación preliminar, podríamos decir, y hay una sospecha de que son varias personas las que consumaron el hecho delictivo, mientras se determina, debe de decretar la permanencia conjunta desde el inicio del procedimiento del Ministerio Público. Y hay una razón bien importante
por la cual debe el Ministerio Público asentar en el acta de su procedimiento que se ha decretado la permanencia conjunta. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar detenida o presa, sino por causa establecida. Es decir, si se va a ejecutar una orden de aprehensión o se sospecha que haya participado del hecho delictivo en lo que se realiza la investigación preliminar, debe de decretarse esa permanencia conjunta, porque si no existe una detención eminentemente ilegal. Y claro, procedería la exhibición personal. La prisión preventiva, que establece el artículo 259. El Código Procesal Penal es bien claro al definir lo que es la prisión preventiva. Y dice, se podrá ordenar la prisión preventiva, es decir, la condición sine qua non, después de oír al sindicado, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Veamos entonces la aprehensión. ¿Por qué es que se gira una orden de aprehensión? ¿O por qué es que se dicta, la prisión preventiva? En este caso, se dicta porque existen motivos racionales suficientes para creer fundadamente o porque existe la sospecha fundada que esta persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. En este caso es que procede dictar el auto de prisión preventiva. Y eso mismo establece el artículo 13 de la Constitución al establecer el auto de prisión. Debe mediar información suficiente y motivos racionales suficientes. Ahora, aclaremos cuáles son esos motivos racionales suficientes. Veamos, si existe una flagrancia de delito, uno de los motivos racionales nacen precisamente de la investigación preliminar que realiza la policía. Las huellas, instrumentos propios del delito y el objeto del delito. Entonces, en una prevención policial, ¿qué es con lo que se cuenta hasta ese momento el juez? ¿O qué es lo que tiene el Ministerio Público en su carpeta ministerial? La prevención policial, la declaración de los agentes captores de decir por qué fue que lo aprendieron, la declaración de la víctima si lo hubiera, y el embalaje de los instrumentos u objetos propios del delito. Con eso es suficiente para un juez para decretar un auto de prisión preventiva, porque existe esa sospecha fundada de que la persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Claro, como veíamos el sábado pasado, en su defensa material el sindicado puede decir yo no lo realicé, yo no fui. Pero eso tendrá que establecerse en la investigación preparatoria. En ese momento de la primera declaración, y lo analizábamos cuando veíamos la prueba, solo se tienen indicios racionales suficientes. En la etapa intermedia tenemos elementos de convicción y allá en el debate tenemos lo que es la prueba.